La pequeña de 2 años que fue atacada por un perro de la raza Pitbull evoluciona favorablemente según los médicos. Ellos explican que la pequeña ya puede mover algunos deditos del pie, pero no así la pierna. Salió con mi señora, salió para recibirla a mis nenes que venían a la despensa. Estaba el caniche acá y él ya le vio, había sido allá. Y vino directo acá, ¿no? Directo. Y cuando empezaron, mi hija gritó acá, el perro pivo, dijo mi hija mayor, la que tiene 7 años. Entraron corriendo ellas, ¿verdad? Y mi señora cuando entró acá, ya acá, mi perrito, ya acá en este lugar, exactamente, mi perrito el más chico se escondió atrás de mi bebé. Y ahí lo que le atacó, yo estaba en la cocina cuando escuché los gritos, el tiempo que tardé de ahí en salir a la puerta ya le causó el daño, ¿no? 9 días han pasado desde esta traumática experiencia, donde Sol Milagros Nair Zorrilla, de 2 años, fue atacada por el perro pitbull de la familia Aveiro. Afortunadamente, tras un desalentador pronóstico inicial, la pequeña se recupera favorablemente. Se mueve muy bien, ya quiere dar algunos pasos, ya quiere levantarse y caminar, solo que no tiene la fuerza suficiente para sostenerse. Pero todavía queda la evaluación, la segunda evaluación del neurólogo, que va a ser este día miércoles a la tarde. Y después sigue con su curación, está con su medicación vía oral ya ahora por suerte también. La familia Zorrilla cree que el perro fue llevado a otro lugar, pero tras pasar por la vivienda de los propietarios del perro, nos percatamos que seguía allí, aunque rápidamente lo ocultaron. Porque quieren sembrar, hermano. Por eso no. O sea, nunca hubo problema. No. Dijeron que siempre salía, que... Sí, Sale, pero sale. ¿cuánto? Acá al lado, como hay un nene de 1 año. Viene y juega con él. No, Porque acá en mi cuadro, por ejemplo, hay muchas criaturas y suele salir él y cuando están jugando a la pelota, eso, y él juega con ellos. Pero nunca pasó a mayores. El caso se encuentra ahora a cargo de la Fiscalía. Los padres de Sol buscan que el perro abandone el barrio, ya que otra persona podría ser víctima de este animal.